todo esto tiene algo que ver con mercadeo. Yo creo que hay gente en esos departamentos de noticias o de los canales, de los emisoras, canales, periódicos, que son torpes, ¿verdad? Porque si tú tienes un 60% de la población estadista y tienes un número alto de militantes del Partido Nuevo Progresista, pues no es que te identifiques con ellos, Yo no los ataques. pero no trates de demonizarlos, de atacarlos, ¿verdad? Pero hay gente que son brutos, punto, son irremediablemente brutos. Está el tema de la inteligencia artificial y hay demasiado bruto natural en los medios de comunicación. Bruto natural. Y eso pasa. Estamos ready para hacerlo. Bueno, no. Hay que hacerlo rápido. Él se sienta lo normal. ¿No? Él se sienta, le ponemos el micrófono, hacemos una pruebita rápido y ya. Y arrancamos. ¿Cómo te sientes, Harry? Dime aquí. Pues mira, me siento bien, o sea, es una experiencia la cual quise compartir, Seba, la cual quise compartir con mi Sebastián. Y pues otro paso más de Mindset Hub, que sigo dando la dirección correcta. ¿Verdad, Wilfred? Estamos aquí. ¿Verdad, Wilfred? Mira por la ventana para que Mira por aquí. O sea, hablar un poquito, reflexionar de lo que pasó en la elección, por ejemplo, antes de las elecciones. Y mano, es más, yo creo que sí, lo que está pasando con Trump, cómo nos afecta. Y de él, de su legado, más de eso es individual. igual. En otro episodio más de Mindset Hub. Y hoy nos enganana. Regresa a nuestro podcast. Ahora, de nuevo, presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y por la aportación que hacen a la Amén. discusión de los temas que son de interés público. Amén. Aún recuerdo el regaño que me dio el primer podcast. Voté por usted. Muy bien. Quiero empezar con un número. Y este número es 646.549. Esa es la cantidad de personas que ha votado por usted en todas sus elecciones para el Senado. ¿Cómo se siente esa responsabilidad de sus hombros? Bueno, pues mira, yo te diría que los procesos políticos tienen sus niveles. Hay un proceso primarista, donde a lo interno de los partidos políticos pues se seleccionan los hombres y mujeres que van a figurar en la papeleta en la elección general. Y luego hay una distribución, en el caso de los senadores por acumulación, donde en un número limitado de precintos acumulamos, ¿verdad? En el caso del PNP postulamos 6, por lo tanto los 114 precintos se dividen entre 6 aspirantes a la Cámara y al Senado por acumulación. En el caso del Proyecto de Dignidad, acumulan en los 114, correcto. En el caso del PIB igual, y los demás partidos, ¿verdad? En el caso del Partido Popular, pues postularon solamente 4, por lo cual tuvieron más precintos en donde acumulaban los 4 candidatos del Partido Popular. Y eso, pues, provoca la aritmética que tú estás señalando. Yo he tenido, ¿verdad?, el apoyo masivo en las primarias, he tenido el apoyo masivo en las elecciones generales. Pero más allá del partido, en las elecciones generales siempre soy el más voto que saca mixto. Más allá de los que votan de mi partido por mí, gente de otros partidos que también vota por mí. Y eso pues yo lo agradezco mucho y trato de reciprocarlo con el sacrificio de trabajar intensamente para cumplirle todo lo que le ofrecimos que íbamos a hacer durante el cuatrenio. Y ya es la tercera vez, entonces. La tercera vez que soy presidente. Mi quinto término como senador y mi tercer término como presidente del Senado. Como cuando uno es minoría, ¿cómo compara? Obviamente es totalmente diferente, pero ¿cómo tú te vas preparando, verdad? De minoría, tú dices, no, vamos viendo cómo se va manejando y cuando ya estemos otra vez como mayoría, pues ¿cómo es ese proceso? Y obviamente yo sé que también usted monta el equipo, usted tiene como quien dice una escuela donde trae a cada uno de esos senadores. ¿Cómo es ese andamiaje? Pues bien sencillo, mira, la mayoría y la minoría se define a base de los senadores que son electos, ¿verdad? En el caso mío, en las 5 elecciones, yo he sido de los más votos que he sacado, así que yo nunca me he sentido como senador minoría, porque yo llego aquí con más votos que inclusive senadores de la mayoría del Partido Popular.
Y a veces las elecciones a nivel de distrito hay unas consideraciones más allá de lo que es política pública y los temas que son de discusión, de interés en la discusión de los sectores, ¿verdad?, de la población, que provocan que no sea electo un candidato y entonces eso reduce la delegación y la convierte en mayoría o minoría dependiendo de cuál sea el caso. Así es que el trabajo viene siendo esencialmente el mismo. La responsabilidad es mayor, ¿verdad?, cuando eres mayoría porque tienes, ¿verdad?, que cumplir con unos compromisos programáticos y atender temas que no atiendes como minoría. Por ejemplo, nombramientos, legislación de programas de gobierno, investigaciones, entre otras cosas. Cuando eres senador de minoría, pues estás más limitado en términos de tu desempeño, aunque sigues haciendo la misma función, pero se limita más bien a fiscalizar, a presentar medidas, a hacer recomendaciones, a insertar, ¿verdad?, temas en la discusión pública para mover, ¿verdad?, los asuntos en la Asamblea Legislativa, a veces con éxito y a veces no se tiene éxito. Y en este cuatrienio le toca la superintendencia también, o sea que tiene una ala administrativa, claro, que la gente no sabe que eso se rota cada cuatrenio. Claro, en el tema de la superintendencia y la Oficina de Servicios Legislativos, la única intervención que tienen los líderes legislativos en cuanto a esas dos agencias adscritas a la Asamblea Legislativa, cada una de ellas tiene su propia personalidad jurídica. O sea, eso es una agencia como cualquiera otra. Interesante. Lo único que hacen los presidentes al principio del cuatrienio es recomendar quiénes van a ser los directivos. Pero luego de eso, ellos tienen total autonomía fiscal, presupuestaria, son autoridad nominadora. Es algo muy parecido a lo que ocurre en la Comisión Estatal de Elecciones. Los comisionados electorales seleccionan al presidente y una vez electo el presidente por el consenso de los comisionados, bueno, pues entonces ya él opera en su cargo de manera autónoma e independiente. Claro. Nos sentamos antes de las elecciones y yo creo que en ese punto histórico ya había un consenso de que iba a pasar la gobernación, pero yo creo que nadie, quizás usted con su capacidad política, ese copo electoral que hubo, tan grande del PNP, o sea, esa victoria no tan solo en gobernación, pero Cámara y Senado, que mucha gente no pensaba que el PNP se lo podía llevar. ¿Qué pasó en las elecciones? Yo todo el tiempo dije que lo íbamos a barrer y lo barrimos. O sea, usted fue de los pocos que lo dijo. O sea, yo dije todo el tiempo que lo íbamos a barrer y lo barrimos. Yo dije que íbamos a tener entre 17 y 19. Tenemos 19. Así es que lo que yo vi en la calle, el trabajo electoral previo a la elección, voto adelantado, recusaciones, voto ausente, todo ese trabajo que corresponde hacer antes de la elección, más allá de los anuncios de televisión, de la campaña, de la caravana, de los mítines, pues me hacía tener una idea de que íbamos a prevalecer. Y así fue. Si te fijas, durante el escrutinio había escaños, por ejemplo, en el caso de Ponce, donde no parecía que ganábamos ninguno. Pero cuando se contó el voto adelantado, prevalecieron los nuestros. Y así por el estilo en Mayagüez y en otros lugares. Así que, más allá del proselitismo y de la campaña política, hay un trabajo electoral que hay que hacer, ¿verdad? Que hay que asegurarse de que se haga correctamente. Y mi partido lo hizo correctamente, no hay duda. Ganamos 15 de 16 senadores de distrito. Y la que no fue electa, pues estuvo bien cerca de serlo. Así que, ¿verdad?, hicimos un trabajo. El equipo electoral del PNP fue extraordinario, la campaña fue extraordinaria. Las deficiencias de los otros equipos también eran marcadas. El Senado pasado pues no tenía lustre, no tenía brillo, no tenía ejecución, no tenía, ¿verdad?, trabajo sobre el cual girar para pedir que fueran reelectos. Así es que yo creo que el pueblo de Puerto Rico, contrario a lo que alguna gente piensa, es un pueblo bien juicioso. Conservador. Y mayormente conservador. Yo siempre he dicho que es más moderado que conservador, pero sí hay mucho de conservador. Así es que todos esos elementos se conjugaron en una elección que fue intensa, donde hubo, por ejemplo, el Partido Independentista quería venderse como que no eran independentistas. Como que no eran un rebranding. Exacto. Entonces, sí, lo que está haciendo ahora el comisionado inconsecuente del Partido Popular, él trató de ocultar eso, pero en su programa de gobierno era claro, ¿verdad? Por ejemplo, las fincas, que se podían quedar con las fincas, entre otras cosas, ¿verdad? Sí. Que las armas, había un montón de cosas. El de las armas era bien difícil. Entonces, pues, también se nutrieron de un grupo de personas cuya autoridad moral era cuestionable. Personas que habían sido señaladas por acoso sexual, por pedofilia, por escándalos sexuales, ¿verdad? Que eran el grupo que aquí alguna gente creían que eran la gran cosa. Y eran unos, ¿verdad?, según los señalamientos, ¿verdad? No lo señaló el PNP. A ellos lo señaló su propia gente
y su propia Y familia. el caso está todavía en Y hay el casos ICC. todavía, ¿verdad? El caso de Victoria Ciudadana y todo lo demás. Bueno, así es que yo creo que eso también proyectó malísimo para esas personas. Y el pueblo, pues, en su juicio, pues decidió traer de nuevo una legislatura dominada por el Partido Nuevo Progresista. Y con todo y la campaña que hizo la prensa, ¿verdad? Y usted en su columna o en su tweet diario que hace los buenos días, que ya es famoso, pues obviamente ha criticado esos medios corporativos. Sí. ¿Cómo usted ve el surgimiento de medios así como Pues mira, podcast? yo te voy a decir, esto es algo que ellos deben mirar. El otro día alguien publicó el sistema de medir audiencia que utilizan los medios tradicionales. Claro. Que no tuvieron, nadie estaba, ¿verdad?, participando, y solamente en una hubo un voto, y con ese voto pues un canal logró el primer lugar con un solo voto. Por eso es que mi planteamiento ha ido cobrando, ¿verdad?, fuerza. Los medios tradicionales algunas veces tienen una agenda política, personal, empresarial, que la impulsan demasiado. No es malo tener una línea editorial. Si ellos son conservadores, son liberales, si son estadistas, son independentistas, o si son de un lado o de otro, bueno, pues, pero tratar de usar el medio para entonces adelantar una causa y demonizar al otro sector, eso es lo que le ha costado, ¿verdad?, muchísimo. Por eso es que ha habido en Puerto Rico en los últimos años varios noticiarios o han sido cerrados por completo o han reducido el tiempo del noticiario. Claro. Entonces, mientras uno ve que eso está ocurriendo, los periódicos van perdiendo circulación, van perdiendo las estaciones de algunos radio. parecen ya... Entonces, claro, entonces vemos cómo, por el otro lado, ha ido creciendo los medios no tradicionales, programas como este, ¿verdad? Los podcasts, las redes sociales, las plataformas, porque la gente comienza a entender que hay más franqueza y hay más transparencia en lo que alguien dice. Si, por ejemplo, un influencer o una persona que tenga un podcast o una persona que esté en las plataformas digitales o de las redes sociales tiene una idea, no la esconde. Y a la gente eso le parece mucho más genuino, ¿verdad? Y lo escucha y lo evalúa. Y la gente hace su propio, ¿verdad?, ejercicio mental sobre los temas que le afectan su vida cotidiana. Así es que pues yo me alegro, ¿verdad? Esos medios tradicionales, comunistas, independentistas, populetes y payoneros se los lleve el diablo. Ahí está. ¿Y haría usted como hace la Casa Blanca ahora mismo con esta administración que le ha dado paso a esos medios para que estén en ruedas de prensa y cosas así? Es que ellos se han abierto paso por sí mismos, ¿verdad? Claro. Nadie tiene que abrirle paso. Ellos se han abierto paso por ellos mismos, haciendo el trabajo como corresponde. Claro. O sea, la gente, la franqueza no la va a censurar, ¿verdad? La hipocresía o la doble vara sí, que es lo que tradicionalmente ocurre con los medios tradicionales. La credibilidad. O sea, te construyen sobre una insinuación una noticia. Y entonces, pues, eso lo ha destruido. Entonces, hay otra cosa. Por ejemplo, todo esto tiene algo que ver con mercadeo. Yo creo que hay gente en esos departamentos de noticias o de los canales, de los emisoras, canales, periódicos, que son torpes, ¿verdad? Porque si tú tienes un 60% de la población estadista y tienes un número alto de militantes del Partido Nuevo Progresista, pues no es que te identifiques con ellos, Yo no los ataque. pero no trates de demonizarlos, de atacarlos, ¿verdad? Pero hay gente que son brutos, punto, son irremediablemente brutos. Está el tema de la inteligencia artificial y hay demasiado bruto natural en los medios de comunicación. Bruto natural. Y eso pasa. Y por eso es que estamos viendo la decadencia de los medios tradicionales y el surgimiento fuerte de este tipo de medios. Antes de pasar a la pregunta de Trump que Wilfredo tiene, esta fue la última elección realmente de un movimiento fuerte de izquierda, o sea, 2028. Regresamos a lo tradicional, PNP contra el Partido Popular. Pues no te sé decir, pero mira, yo no creo que fue el más fuerte para el Partido Independentista, porque escondieron la independencia. O sea, Juan Dalmau se acobardó y cada vez que había un issue, se escondía. Así que si alguien debe estar decepcionado con el liderato del PIB, son los independentistas. Llevan 77 años de fundado y no han ganado una, casi un siglo de derrota. Y entonces tienen una agenda contra los estadistas y siempre dicen que de qué valió la delegación congresional, de qué valió el plebiscito, y es lo que yo dije la otra vez y digo ahora, y de qué les valió el grito de Lares, los tiros de Lolita, de qué les valió, de nada, cada vez son menos. Y entonces
hubo mucho popular avergonzado que entendían que su candidato era pésimo y le prestaron el voto a Juan Dalmau. Y entonces, pues ahora se dieron cuenta que Juan Dalmau tampoco sirve. Ya lleva 3 derrotas él. Rubén lleva 5, así que si Juan sigue corriendo, que ojalá corra, lo va a alcanzar. Con ese récord, ojalá corra. Bueno, si escuchamos la prensa diariamente, el mundo se acaba todos los días porque Trump está en la Casa Blanca. Seguro. Está pasando Trump todo es esto. otra derrota para la prensa nacional. Exactamente. Todos estos aranceles que están poniendo no es una oportunidad de Puerto Rico, que somos un territorio, que somos... Mira, yo te voy a decir lo siguiente. No es que yo sea fanático ni que esté muy contento con Donald Trump, pero él no ha hecho nada que no prometió que iba a hacer. Agri. 100%. Su campaña fue clara, directa al punto. Dijo lo que iba a hacer y lo está haciendo. Y prevaleció. Y los medios de comunicación nacional venían con la guerra esta de las encuestas, con las demonizaciones. Entonces venían y traían un artista de Hollywood que no sabe un pito de un tema social o económico. Entonces lo ponen como si fuera una autoridad en esos temas. Y Trump lo barrió. Esa es la verdad. Trump lo barrió. Entonces tenían un candidato originalmente Biden que estaba, ¿verdad? Lastimado, ¿verdad? No en términos morales ni nada por el estilo, sino por su condición de salud. Claro. ¿Verdad? Había unas circunstancias que los propios demócratas entendían que no era la mejor opción. Trataron de cambiarlo, trajeron a Kamala Harris y entonces ellos entendieron que con eso iban a... Y Trump siguió consistente en su campaña y los barrió. Los barrios. Los barrió Cámara y Senado. Así que... Regreso un poquito a Puerto Rico antes de hacer una última pregunta. Usted fue la persona del PNP que se paró frente a Bad Bunny. Se paró frente a él. Frente a Bad Bunny, frente a Ricky Martin y todos esos pelagatos. Porque, o sea, es que usted sintió ese llamado de tengo que defenderlo en nuestro partido. No, de estos ataques. no. Yo siempre he defendido mi partido. Lo que pasa es que aquí hay gente que se atemorizan o que no se atreven a enfrentar a quien está. Si tiran, tienen que aguantar. ¿Verdad? Y si se insertan en la política, pues tienen que, ¿verdad?, entender que va a haber no es nada personal. Yo le deseo el mayor de los éxitos en su carrera artística y en el plano personal. Pero ellos hablaban de corrupción, de muerte, promovían la violencia, el vandalismo. Esa es la verdad, y por eso perdieron. Entonces luego vinieron a tratar de, en una campaña de relaciones públicas, de que debí tirar más retratos, algo así, dijo. Sí, y tírame más fotos. Debí tirar más Más fotos. fotos, algo así. Pues él quedó retratado en las elecciones. Fortaleció más eso a la base del PNP cuando vieron eso. Bueno, esos lo que ataques. ocurre es que la gente, Puerto Rico, de la misma manera que es moderado, conservador, es proamericano. Y no todos los proamericanos son necesariamente estadistas, pero es proamericano. O sea, nadie quiere saber de Maduro, ni de Ortega, ni de Díaz-Canel, el cubano, y todas esas dictaduras que han condenado a la miseria a su gente. Y entonces los independentistas de aquí son socios y cuates de esos dictadores. Hasta en un de esos jet, narcotraficantes. iban al CELAC en un jet y todo, que Claro. eso salió. Entonces creen que la gente no se da cuenta. Pero todavía no vamos a poner la estatua de Trump. Bueno, mira, aquí alguna gente, te voy a contar, aquí alguna gente dice que hay una ley que exige que se ponga la estatua. Eso no es cierto, no hay ninguna ley. La ley del Distrito Capitolino lo que establece es que hay unas áreas, como está la Galería de las Estatuas de los Presidentes, donde los presidentes que hayan venido a Puerto Rico se exhiben ahí. Pero no hay una obligación de poner estatua. Claro. Y yo no tengo reparo en continuar esa tradición. Lo que ocurre es que no veo que era urgente la ubicación de una estatua. Entonces hay gente que quiere adular. Puerto Rico tiene un montón de aduladores. Entonces no entendían, o sea, no entienden, caen en el juego de la izquierda y de los comunistas. Estaban agitando la pelea para que pusieran la estatua, para que vinieran a vandalizarla, para entonces esas imágenes, vandalizando la estatua de Trump, salieran a Estados Unidos para que Trump siguiera, Claro. ¿verdad?, digamos, incomodándose con lo que pasa en Puerto Rico. Y hay gente que no entiende eso. Y sin darse cuenta, le hacen el juego a los comunistas, a los independentistas, que son menos. Ya tuviste que después de las elecciones, una vez ya el gobierno local y el gobierno federal estaban instaurados, vinieron con el embeleco ese de la orden ejecutiva de la independencia, que sobre una feca, sobre un embuste. Un embuste increíble. Entonces, Juan Dalmau volvió a esconderse. Es tan cobarde que volvió a decir que no tenía nada que ver cuando uno de los redactores fue funcionario de colegio del Partido Independentista y de los que participó en la elaboración de la plataforma del Partido Independentista. Presidente, para ir cerrando, ya tercer cuatrienio como presidente, sabemos que le queda.
pero en algún punto pues usted va a tener que enganchar los guantes. ¿Cuál es el legado? Yo no lo engancho, yo me lo llevo puesto. Se lo llevo puesto. ¿Cuál es el legado? O sea, ¿cómo quiere que nosotros, los que votamos, los que no votamos por usted, lo recordemos? Bueno, los que no votan por mí, pues no me importa que si me recuerdan o no. Pero es importante que la gente recuerde a uno positivamente por las aportaciones que hizo. Mi récord legislativo está ahí. Yo soy uno de los legisladores con más leyes aprobadas. Yo atendí todos los temas y voy a seguir atendiendo todos los temas. Ahora, el tema de la inteligencia artificial, el tema de la salud y todas estas innovaciones que están llegando al mundo, es importante. Pero más que me recuerden es irme con la satisfacción del deber cumplido. De sentirme que cumplí, que hice lo que tenía que hacer, que puedo salir con la frente en alto. Trabajé temas de la universidad, hicimos la beca, la municipalización, aprobamos proyectos de ley muy importantes. ¿Hay uno el día de hoy que ya usted diga, ese estoy bien orgulloso de ese que aprobé? Bueno, yo te puedo decir a ti que el Código Municipal fue un proyecto extraordinario que hicimos. Fue uno. El Código Electoral también. Alguna gente critica el código, pero ese código permitió que fueran electos los que lo estaban criticando. Claro. Así mismo es. Y les dio silla en la Comisión Estatal de Elecciones a los que estaban criticando. Y permitió que le contaran los votos a los que no tenían funcionarios de colegio. Así que eso, el tema de la energía, el código de corrupción lo aprobamos nosotros, el código, la ley del inspector general, muchas leyes que aprobamos. Excelente. Sobre lo que es la cultura, la tradición, la educación, la salud, todo. Nosotros tenemos todos los temas cubiertos con una gran cantidad y hemos llevado al Senado, lo hemos sacado del Capitolio para sesionar en diferentes sitios y la aportación ha sido extraordinaria. Mecanizamos el proceso legislativo. Ahora los senadores votan electrónicamente, antes era levantando la mano y a viva voz solamente. Construimos una página cibernética que le da acceso total al ciudadano. Vistas públicas, presupuestos, para que sometan comentarios a nombramientos, comentarios a las leyes, para que sepan todo lo que acontece. Construimos el distrito capitolino. Ahora hay cientos de miles de personas que llegan aquí a visitar el entorno, todas las plazas que construimos para que el turista del exterior o el estudiante que viene a San Juan en una gira con su escuela conozca de nuestra historia, nuestra tradición, nuestra cultura, de lo que representa. Este edificio del Capitolio, siendo Puerto Rico un gobierno de corte republicano, 3 ramas de poder, es el único edificio al cual realmente la gente tiene acceso y puede disfrutar. Además de que arquitectónicamente es espectacular, pues la Plaza de la Democracia, la Plaza de San Juan Bautista, el Altar de la Patria, el Monumento al Holocausto, al policía caído, al maestro, a la mujer. Así que hemos hecho a los trabajadores, hemos hecho una gran cantidad de eventos. La Plaza del Creyente, que la vamos a inaugurar próximamente. La del Jibarito, Rafael Hernández. Todo eso lo construimos nosotros. Y es un legado que queda ahí para el pueblo de Puerto Rico. Así que, más allá de que nos recuerden con cariño, los que quieran recordarnos con cariño, es que el día que nos vayamos, nos vamos con la satisfacción del deber cumplido y con la frente en alto. Excelente. Amén. Excelente, amén. Con eso vamos a cerrar. Vamos. Muy bien. Muchas gracias y un honor de nuevo Gracias. que esté con nosotros. Gracias por la invitación, que no sea la última vez. No, Amén. aquí están invitados siempre. Le Amén, deseamos gracias. el mejor de los éxitos. Su éxito es el de nosotros. Exactamente. Gracias. Así Amén. que en otro episodio más de Mindset Mindset Hub. Hub.